Hay un momento en el que el pensamiento deja de ser libre y se convierte en una herramienta de repetición. A veces ni siquiera lo advertimos. La mente, fatigada de cuestionarse, comienza a aceptar sin discernir, a generalizar sin comprender, a extrapolar sin fundamento. Y en ese gesto casi imperceptible, como una célula que olvida su función original, se inicia la degeneración de nuestra identidad cognitiva y espiritual. El abuso de la extrapolación y de la generalización actúa como una forma sutil de anestesia psíquica. A nivel fisiológico, el cuerpo entra en un modo de ahorro energético, deja de procesar información nueva, se conforma con los patrones preexistentes y busca validación en el eco de la multitud. El cerebro, diseñado para la exploración y la síntesis, se atrofia cuando se le priva del desafío de pensar. La dopamina, que antes se liberaba ante el hallazgo de una idea propia, empieza a secretarse por la mera sensación de pertenecer a un grupo de opiniones prefabricadas. Así, el pensamiento deja de ser una llama viva y se convierte en humo colectivo. Psicológicamente, las consecuencias son más devastadoras. La identidad se diluye en el océano de lo que se dice, se cree o se piensa comúnmente. Se sustituye el acto de pensar por el acto de coincidir. Y el individuo se desliza hacia una forma elegante de servidumbre intelectual. La mente, desprovista de sus raíces, principios, valores, experiencia, coherencia interna, se vuelve una esponja que absorbe sin filtrar, que repite sin digerir y que defiende sin haber comprendido. En ese punto el pensamiento deja de ser un acto creador y se convierte en un reflejo condicionado. La extrapolación y la generalización abusiva son hijas del miedo. Miedo a estar solo en la idea, miedo a ser la voz disonante, miedo a descubrir que gran parte de lo que sosteníamos era prestado. Pero solo cuando nos enfrentamos a ese miedo comienza el verdadero pensamiento, porque el pensamiento propio no busca aplausos, busca verdad. Y la verdad, cuando se halla, siempre tiene un precio, el de dejar de pertenecer a la multitud. Cultivar el pensamiento propio es un acto de resistencia, una forma de libertad que nace del coraje de sostener lo que uno ha comprendido con su propia conciencia, aunque nadie más lo comprenda. Es un proceso que requiere silencio, observación, humildad y rigor. Silencio para escuchar lo que la mente teme decir. Observación para ver sin filtros. Humildad para reconocer lo que aún ignoramos. Y rigor para no caer en la trampa de creer que todo lo que sentimos es verdad. Los principios y los valores son los anclajes del pensamiento lúcido. Sin ellos, la mente es una cometa que se deja arrastrar por cualquier corriente ideológica. Pero cuando el pensamiento nace desde la raíz de lo que uno es, y no desde lo que otros esperan que sea, cada idea se convierte en una extensión de la conciencia y no en una máscara. No se trata de negar la influencia ajena. Nadie piensa en absoluto aislamiento. Pero el pensamiento maduro sabe distinguir entre influencia y sometimiento, entre aprender y copiar, entre inspirarse y diluirse. La originalidad no consiste en inventar lo que nunca fue dicho, sino en decir lo eterno desde la voz que te pertenece. Por eso, luchar por ideales propios es también un ejercicio fisiológico. Fortalece el sistema nervioso, afina la percepción, estabiliza la respiración. La coherencia interna produce armonía bioquímica. El pensamiento verdadero es que no teme ser incómodo. Tiene un pulso que se siente en el cuerpo, una energía que reorganiza, limpia y vivifica. Quien piensa por sí mismo sana, y quien repite sin comprender se enferma. Estamos siendo testigos de una epidemia de pensamiento prefabricado, una pandemia silenciosa donde las mentes buscan consenso más que comprensión. Se generaliza lo diverso, se extrapola lo particular y se anula lo singular. Y en ese gesto de despersonalización global,
el alma humana empieza a disolverse. Pero todavía hay quien decide pensar con sus propias manos, con su propio pulso, con la sangre que le pertenece. Ese es el desafío. Recuperar el pensamiento como acto vital, como herramienta de creación y no de repetición. Pensar con alma, respirar con criterio, decidir con fundamento. Y recordar que ninguna de las generalizaciones es más poderosa que una conciencia despierta. Quien se atreve a pensar por sí mismo rompe la cadena invisible de la masa. Quien defiende su ideal, no como un dogma, sino como una semilla, honra la dignidad del espíritu humano. Y quien se rehúsa a despersonalizarse en nombre de la comodidad colectiva, no solo piensa, también vive. Y en su vivir enseña a los demás lo que significa ser libre.